Tal, mis hermanos? Nuevamente estamos hoy domingo, un día más que nos regala el Señor. Les saluda su hermano en Cristo, Miguel Chávez. Vamos pues a tratar de reflexionar las lecturas que la liturgia nos tiene preparado para el día de hoy. La primera lectura está tomada del libro del Éxodo, capítulo 32, versículos 7 al 11 y versículo 13 al 14. Estoy tomando las lecturas de la Biblia latinoamericana, por si gustan seguirla también. Y vamos, comencemos entonces. Entonces Yahvé dijo a Moisés en el cerro: vuelve y baja, porque tu pueblo ha pecado. Bien pronto se han apartado del camino que yo les había indicado. Se han hecho un ternero de metal fundido y se han postrado ante él. Le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, aquí están tus dioses que te han sacado de Egipto. Yahvé dijo también: ya veo que ese pueblo es un pueblo rebelde. Ahora pues, deja que estalle mi furia contra ellos. Voy a exterminarlos, mientras que de ti yo haré nacer un gran pueblo. Moisés suplicó a Yahvé su Dios con estas palabras: oh Yahvé, ¿cómo podrías enojarte con tu pueblo después de todos los prodigios que hiciste para sacarlos de Egipto? Versículo 13. Acuerda de tus servidores Abraham, Isaac y Jacob, y de las promesas que les hiciste, pues juraste por tu propio nombre: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu raza la tierra que te prometí, para que sea de ellos para siempre. Así pues, Yahvé renunció a destruir a su pueblo como lo había anunciado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta primera lectura nos habla de la debilidad en el que vive el pueblo. Y hoy el pueblo no es solamente el llamado pueblo de Israel, sino más bien todo el mundo, que muy fácil se aparta de las cosas de Dios, mientras que Moisés estaba con Yahvé, orando y hablando con él, escuchando lo que el Señor estaba entregando sus mandamientos a Moisés. Muy fácilmente su pueblo, el pueblo de Israel que se había quedado a esperarlo, se dedicó a profanar el nombre del Señor, ¿no? Creándose un becerro de oro. Sin embargo, pues sabemos que ese no es el Dios que al que nosotros seguimos. Mientras que el que dirige está tratando de acercarse a Dios, y eso pasa ahora en las familias. Uno de los padres, ya sea el papá o la mamá, quiere acercarse más bien a Dios. Toda la familia empieza a adorar otros dioses: el dios del trabajo, el dios del dinero, el dios del materialismo. El pueblo no lo si- El pueblo no siguió a Moisés, y lo mismo sucede en la actualidad. De toda una familia, si es que bien le va a la familia, una sola persona está siguiendo al verdadero Dios, mientras que otros se van por otro lado. Entonces, la primera reflexión: ¿por qué siempre dejar solo al que nos guía? ¿Por qué dejar solo al que es cabeza de la familia? Y esto no solamente sucede en una comunidad, en un pueblo, sino también en la familia, en la casa, en el trabajo, o en ciertos lugares donde alguien tiene algún puesto un poco más elevado que el otro y no se deja trabajar en comunidad. Dice la lectura que el pueblo se olvidó muy fácil del Dios que lo había sacado del Egipto.
de aquel que los sacó de la esclavitud, aquel que los ha sacado del pecado, aquel que los ha sacado de los vicios, aquel que los ha sacado de las infidelidades, de las mentiras y de muchas otras cosas más. Sin embargo, Yahvé mismo reconoce la situación del hombre. Dice aquí en el versículo 9, dice, Yahvé dijo también, ya veo que ese pueblo es un hombre rebelde. En otras traducciones dice, es un pueblo terco, es un pueblo necio, es un pueblo que le da la espalda a Dios. Es alguien que, por ejemplo, tuvo alguna necesidad o incluso hasta alguna enfermedad y lo ha sacado de esa enfermedad y ha podido volver a caminar, a andar, a trabajar y tan fácil se olvidó de Dios, mientras que cuando lo necesitaba más, sí iba a misa, iba a la iglesia, iba a visitar incluso el Santísimo, hacía rosarios, pero una vez que se compuso, una vez que está bien, se olvidó de la promesa que le había hecho a Dios. Sin embargo, también hay que resaltar de la actitud de Moisés, cuando le dice en el mismo versículo más adelante, en el versículo 10 dice, ahora pues deja que estalle mi furia contra ellos, voy a exterminarlos y haré de ti, mientras que de ti haré una gran nación. Moisés no dijo, oh sí, qué bueno, está bien, elimínalos, mátalos, acaba con ellos porque se portan mal. No, Moisés le rogó, le suplicó a Dios y le dijo, ¿cómo podrías enojarte con tu pueblo después de todos los prodigios que has hecho? En algunas partes, en algunas ocasiones sucede que quisiera que se eliminara aquel que se porta mal, aquel que hace daño, pero sin embargo lo que nos da a enseñar Moisés es que más bien preocuparnos más por él y seguir pidiendo por él, ¿verdad? La actitud de alguien que está al frente de un grupo, de una familia, de una parroquia, es proteger a todos aquellos que están bajo su responsabilidad, que ciertamente nuestra debilidad como personas, como en este caso este pueblo, el cual se dejó pues llevar por las cosas del mundo. Sin embargo, Moisés tampoco los condena, sino que más bien ruega a Dios por ellos. ¿Cómo podrías enojarte con tu pueblo? Le dice el mismo Dios. Moisés suplica a Dios por todos, no solo por él, se preocupa por todos aquellos que lo siguen y que están acá a cargo de él, que están bajo su responsabilidad. Mientras el pueblo pecaba, Moisés aún así mete las manos a fuego por su pueblo. A muchos de nosotros Dios nos ha sacado de la esclavitud del pecado y a muchos también le han vuelto a dar la espalda a Dios. Sin embargo, en la siguiente lectura, que es la segunda lectura, Pablo nos va a estar diciendo que después de tener el encuentro con Dios, él ahora anuncia el Evangelio. Pablo nos dice en la primera carta a Timoteo capítulo 1 versículos 12 al 17. Escuchemos qué nos dice. Dice así, doy gracias al que me da la fuerza, a Cristo Jesús nuestro Señor, por la confianza que tuvo al llamarme al ministerio, porque siento yo en un comienzo, porque siendo yo en un comienzo un adversario, un perseguidor y un violento, él me perdonó porque obraba de buena fe cuando me negaba a creer, y la gracia de nuestro Señor me invadió junto con la fe y el amor que está en Cristo Jesús. Dice, esto es muy cierto y todos lo pueden creer, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales soy yo el primero. Por esta razón fui perdonado para que en mí se manifestara en primer lugar toda paciencia de Cristo y fuera así un ejemplo para todos.
los que han de creer en él y llegar a la vida eterna, al Rey de los siglos, al Dios único, que vive más allá del tiempo y de lo que se ve. Honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hablo en esta segunda lectura de la primera carta a Timoteo, en el capítulo 1 del versículo 12 en adelante. Habla pues de quién era y de quién es ahora. Dice, antes decía cosas ofensivas y lo perseguía. Si recordamos bien la conversión de Pablo, cuando tiene el encuentro con Cristo y lo tumba de su egoísmo, de todo aquello que lo invadía, porque perseguía a los cristianos. Pero ahora Dios tuvo misericordia de él, así como al final de la primera lectura, ya no les tuvo también misericordia de este pueblo y ya no les hizo daño, ¿verdad? La conversión de Pablo es quizá el modelo para muchos de nosotros, pero pues también lo puede ser para ti que estás aún lejos de las cosas de Dios. La misericordia y el amor de Dios nos alcanza para todos, nos quiere alcanzar a todos, a todos aquellos que se arrepienten de corazón y que al igual que el pueblo, ahora pues al igual que Pablo más que nada, nos dedicamos a anunciar el evangelio. Ninguno de nosotros es santo, ninguno de nosotros tiene la vida eterna ya ganada. Muchas veces se escucha que no voy a la iglesia porque está lleno de pecadores. Ciertamente sí, pero por eso estamos aquí para caminar en santidad con el Señor. Y si bien está lleno de pecadores, pues tenemos el espacio para ti también. Pablo hoy anuncia el Evangelio que él ha escuchado, que él ha conocido, que el mismo Cristo le ha sido pues eh, entregado. El viernes pasado escuchábamos en la primera lectura, la primera carta a los Corintios capítulo 9, el versículo 16 me parece, donde dice, ay de mí si no anuncio el Evangelio. Aquellos que hemos conocido el Evangelio, la palabra de Dios, que hemos conocido a Dios, ya no nos podemos mantener callados y hacer como si nada pasara. Pablo también reconoce que antes era un perseguidor de Dios, de Cristo, ahora lo sigue. Reconoce que no lo conocía, que había escuchado quizá hablar de él. Los apóstoles lo había escuchado, ¿no? Pero no lo conocía como tal. Por eso actuaba de esta forma. Eh, sin embargo, s- sin embargo, hay algunos que están todavía dentro de la iglesia que ya han conocido y actuaran como si fuera ese mismo pueblo rebelde. Si bien en algún texto del Evangelio de San Mateo capítulo 18 también nos va a decir, hay de aquellos que haga perder a estos pequeños míos. Cuando se dirigía Jesús, se dirigía a los niños. Más es vale que les amarraran una piedra de molino al cuello y se hundieran al mar. Entonces, si has conocido a Dios, si tú ya estás caminando con Dios, compórtate como una persona cristiana que ha conocido a Dios, no como ese pueblo rebelde, terco de corazón y de cabeza dura, que quiere seguir todavía en las cosas mundanas, en las cosas del mundo. Tenemos que cambiar ya nuestra forma de vida, nuestra forma de ser, tal como lo hizo San Pablo. Y bien se conecta esta situación que les comento de San Pablo, quien conoció a Dios y tuvo su conversión y yo y después se dedicó a predicar, a anunciar el evangelio, incluso fue encarcelado, perseguido y finalmente fue pues martirizado, fue decapitado, ¿no?
No así, no podemos decir lo mismo de aquellos que nos mencionan al inicio del Evangelio de este día de San Lucas, cuando los fariseos y los escribas que se dicen bien conocedores de las escrituras, de la ley, y quieren caminar al margen de la ley, sin embargo, desprecian a aquellos que se han equivocado, aquellos que tienen supuestamente ellos no pertenecen al mismo pueblo de Dios, aquellos que están marginados y que precisamente son los que Jesús se reúne con ellos. Lo escucharemos en este evangelio que es de San Lucas capítulo 15 versículo 10 al 32, pero también la liturgia nos da la opción de un evangelio corto que es el que vamos a leer del capítulo 1 del capítulo 15, perdón, versículo 1 al 10. Vamos pues a escuchar este evangelio del cual ciertamente después del capítulo 10 se refiere a lo que es el hijo pródigo, pero pongamos atención para escuchar la lectura. Es el evangelio de San Lucas capítulo 15 versículo 1 al 10. Escuchemos. Los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharle. Por eso los fariseos y los maestros de la ley lo criticaban entre sí. Este hombre da buena acogida a los pecadores y come con ellos. Entonces Jesús les dijo esta parábola. Si alguno de ustedes pierde una oveja de las 100 que tienen, no deja las otras 99 en el desierto y va en busca de la que se le perdió hasta que la encuentra. Y cuando la encuentra, se la carga muy feliz sobre los hombros y al llegar a su casa reúne a los amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo porque he encontrado la oveja que se me había perdido. Yo les digo que de igual modo habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que vuelva a Dios que por 99 justos que no tienen necesidad de convertirse. Y si una mujer pierde una moneda de las 10 que tiene, no enciende una lámpara, barre la casa y busca cuidadosamente hasta que la encuentra. Apenas la encuentra, reúne sus amigas y vecinas y les dice, alégrense conmigo porque hallé la moneda que había perdido. De igual manera, yo se lo digo, hay alegría entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A veces cuando algunas cosas nos salen mal, dice uno, no, pues es que ya comenzamos mal. Y pareciera que el Evangelio así comienza cuando desde el principio ya estaban mal los escribas y los fariseos, porque a pesar de que estaban cerca de Jesús, más que escucharle, más que hacerle caso, pues solamente se dedicaban a criticarlo, sus acciones, a murmurar en contra de él. Tengamos también en cuenta, por ejemplo, lo que nos dice el versículo 2 cuando dice Jesús se junta y recibe a los pecadores. Él siempre lo ha dicho, no lo dirá en otro texto, no es el sano el que necesita pues eh, el médico, sino es aquel que está enfermo. Y hoy nos habla también de esta oveja perdida, el cual trata de mostrarnos pues la misericordia que tiene Dios con nosotros de aquella oveja perdida que se encuentra lejos de Él y lo busca. Y esa oveja perdida puedo ser yo, puede ser tú, podemos ser cada uno de nosotros que se encuentran alejados de Dios y que si en algún momento lo llegaron a medio conocer, hoy se encuentran lejos de Él. Sin embargo, Dios, Jesús, nos espera con los brazos abiertos. Alguien se ha de preguntar por qué no leyó completo el Evangelio.
Sí, la liturgia nos presenta dos opciones, el Evangelio largo, que es del capítulo 15, versículo 1 al 32, y también podríamos tomar, que es el caso de nosotros, el que tomamos el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 1 al 10. ¿Por qué? Porque ciertamente lo que sigue del capítulo 11 en adelante, pues nos está hablando del hijo pródigo, aquel hijo pródigo también que fue recibido a pesar de la situación, a pesar del lugar en que fue a terminar entre los puercos. Dios no lo rechaza, Dios aún lo recibe, su Padre, y ese es ese Dios el que nos recibe a cada uno de nosotros. Ciertamente tendremos que convertirnos. Cuando hablamos de que Jesús se junta con publicanos y con pecadores, no quiere decir que se vuelve parte de ellos y convive con ellos como si nada pasara. Jesús siempre los ha exhortado, les ha llamado la atención y les ha llamado a la conversión. Asimismo, en este caso, como vivimos en la actualidad, sobre todo se escucha de personas que sienten más bien la atracción al mismo sexo, no se les condena. Jamás hemos condenado este tipo de personas, pero sí los invitamos a que vivan de acuerdo a las enseñanzas de la iglesia, de acuerdo a lo que Dios nos pide, a abstenerse de las acciones, porque ciertamente Dios ni la iglesia condena a la persona. El pecado sí, la acción sí, que si bien tiene esta atracción, puede vivir en castidad sin llegar a cometer el pecado. A lo mismo, escuchamos muchas otras cosas que de personas que están en pecado, que viven pues en infidelidades, que viven en el alcoholismo, que viven en la drogadicción, que pasan por infidelidades, por mentiras, que pasan por cierta situación de robo, de asesinatos, pueden acercarse todavía a Dios, pero necesitan un arrepentimiento sincero y de corazón, que tengan pues la intención de no volver a pecar. Ciertamente, como, como lo decíamos, somos pues muy débiles hacia el pecado, al igual como en este caso que nos encontramos con la primera lectura, el pueblo de Dios que ha hecho tantas maravillas en ellos y a final de cuentas lo vuelven a traicionar. Sin embargo, vuelvo a repetirles que Dios es misericordioso y nos está esperando y nos quiere perdonar, pero tenemos que regresar a Él con los brazos abiertos, como les decía yo, como el hijo pródigo. El Señor se alegra cuando tú lo buscas, cuando tú te acercas a Él, cuando tú sientes esa necesidad de estar con Él, aunque sea unos minutos frente al sagrario. Él siempre te está esperando. Él siempre te está buscando, pero la cuestión aquí, tú tienes tiempo para Él. Y si tú eres de aquellas personas que como Pablo no conocen al Señor, puedes acercarte, porque Cristo vino por ti, vino por mí, vino por cada uno de nosotros. Pero también como en el Evangelio, en el versículo 18 de este capítulo 15 de San Lucas, cuando dice, cuando la mujer pierde su moneda y enciende una luz, una lámpara, el cual pues lo usa de instrumento para encontrar su moneda perdida. Así también el Señor, tú puedes ser esa luz, el cual necesita a los demás, el cual puede alumbrar en tu casa, en tu familia, pero necesitamos esa velita que se pueda encender para que haya luz en tu familia, en tu trabajo, en tu comunidad. Seamos también esa luz que el Señor quiere encender, esa luz que pueda iluminar la vida de otros, para aquellas personas que viven en cierto tipo de adicciones, de infidelidades, de actitudes de enojo, de egoísmo, pueden comunicarse con nosotros, puede dejar incluso su comentario su chat, en el comentario, y podemos ayudarles a salir de esa situación. Queremos también ser luz
de ustedes. Queremos también ayudarles a esa situación en la que se encuentran y ayudarlos a salir. Pues si bien es cierto, mis hermanos, hoy prácticamente es la misericordia de Dios en nosotros, el cual nos quiere ayudar a salir, nos quiere ayudar a seguir adelante, nos quiere ayudar a dejar de ser aquella oveja perdida que está, pues, digamos, lejos de Dios, que está, que se ha alejado por alguna otra razón, pero el Señor siempre tiene los brazos abiertos y Él nos busca. Tengamos en cuenta, pues, mis hermanos, hacia dónde nos encontramos y si somos aquella moneda perdida o aquella oveja perdida, créanos, créanme que el Señor deja a todos aquellos, como lo dice, que se sienten justos y va por ti y va por mí, para después, como Pablo, anunciar el Evangelio. Muchas gracias. Se despide de ustedes su hermano en Cristo, Miguel Chávez. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.